Parte séptima de este tema primero. La arquitectura egipcia bajo las dominaciones extranjeras. Nuevas y ancestrales formas de enterramiento durante el tercer periodo intermedio, el renacimiento clasicista saíta y las actuaciones de la dinastía 30, la magnificencia de los últimos templos egipcios bajo el dominio griego. Haremos un poco sobre la introducción histórica. Tras la desintegración del Imperio Nuevo se abre un amplio periodo, conocido como Baja Época, que se prolonga más de 8 siglos y se caracteriza por el debilitamiento progresivo del Estado egipcio y el subsiguiente dominio de dinastías extranjeras. Su primera fase es denominada Tercer Periodo Intermedio, que abarca desde la 21 a la 25 dinastía, la cual a su vez se subdivide en la época tanita, la época libia y la época etíope o nubia. Durante la época tanita, el Bajo Egipto es gobernado por los faraones, mientras que el Alto por los sacerdotes de Amón. Bajo la época libia, el país se unifica, retomándose la política de expansión territorial. Con el fundador de la dinastía libia, 22, Sensonchis I, la cultura y el arte renacen, caracterizados por su imitación de los modelos del pasado, hecho que se agudizará en dinastías posteriores. Tras los faraones libios, Egipto se vuelve a sumir en el caos, hasta que los faraones husquitas conquistaron todo el país, dando lugar a la 25 dinastía. Su hondo respeto por la tradición y su necesidad de ser aceptado por la población facilitó que las artes retornaran a los modelos del pasado, suponiendo esta etapa un verdadero renacimiento de la civilización y del arte. Los faraones etíopes sucumbieron ante el poder asirio y este a su vez fue rápidamente expulsado de Egipto por Pasmético I, rey de Sais, quien abrió la denominada época tardía, desde el 664 a.C. hasta el 332 a.C., concretamente con la 26 dinastía, la dinastía saita. En lo artístico, la época es característica por el refinamiento formal en las copias de los modelos de principios del Imperio Nuevo. La dinastía saíta es derribada por los persas esqueménidas, expulsados y sucedidos por las débiles dinastías del 28 y 29. A su vez, derrotados de nuevo por los persas, quienes a su vez acabarían vencidos 10 años más tarde por Alejandro Magno en el 332 a.C. Se abre así lo que algunos llaman Baja Época, en la aunque los ptolomeos fueron generalmente débiles, tuvo lugar una fuerte presencia espiritual que hizo que la cultura y el arte fueran muy activos en estos momentos. La cultura helenista desembarcó entonces en Egipto, pero lo cierto es que no se fusionaron y Egipto mantuvo mayoritariamente sus antiguas costumbres, como todo en el Alto Egipto. Nuevas y ancestrales formas del enterramiento durante el tercer periodo intermedio. El paulatino debilitamiento del poder faraónico supuso retroceso en la construcción de grandes edificaciones. Los gobernantes de época tanita y libia levantaron algunas de sus capitales, de las que prácticamente no queda ni rastro, y se concentraron en restaurar y mejorar los ya existentes, caso de Karnak, donde los sacerdotes de la 21 dinastía continuaron la construcción del templo de Khonsu, el patio frente al segundo pilono y el llamado pórtico de las Bubástidas. El Valle de los Reyes ya no fue considerado seguro y se comenzaron a crear las denominadas tumbas capilla, como las del templo de Amón en Tanis, con austeras cámaras funerarias en piedra. Antes se llegaron a hacer incluso en adobe, y más tarde las de Heracleópolis. En la época nubia, husita, asistimos a un nuevo impulso de la actividad edificadora que recuperará tipologías arquitectónicas en desuso y concentrará sus actuaciones en el Sudán, concretamente en Napata, que llegarían a contar con 3 palacios y 13 templos. Los templos siguieron la tipología tebana, avenida de esfinges, pilón, patio, sala hipólita y santuario, enriquecida ahora con la presencia de nuevos templos en los laterales. El faraón que más construyó en este periodo fue Taharqa, quien esculpió en la roca el templo de Mut,
levantó un templo de Amón en Naga y en Karnak, construyó un kiosco columnado en el patio entre los dos primeros pilonos, del que solo se ha conservado una columna del capitel papiriforme. Los reyes nubios recuperaron además la ancestral tipología de la pirámide para sus enterramientos, gracias al rey Piag, y la necrópolis del Kru, donde se construyeron pequeñas pirámides de 10 metros de base en hileras. Sin embargo, este uso de la pirámide no obedecía a un significado simbólico, sino que simplemente era la adopción de una tipología arquitectónica muy prestigiosa. Taharqa inauguró un segundo emplazamiento en Nuri, donde construyó su pirámide, a la que siguieron otras 70 tumbas, hasta que la capital se trasladó a Meroe en el 350 a.C. Allí, y a diferencia de las Urru y Nuri, se harían aún más pequeñas y con un templo delantero para ofrendas. Durante el tercer periodo intermedio se asentará además el cargo de las denominadas divinas adoratrices de Amón, que de hecho llegaron a superar en poder a los sacerdotes de Amón. Las tumbas de estas sacerdotisas destacan por su elegancia, caso la de Amenedis I en Mididet Abud, de modestas dimensiones e incluida en el recinto ramésida, y que incorpora la primera bóveda enteramente construida en piedra. Hablemos sobre el renacimiento clasicista saíta y las actuaciones de la dinastía 30. La arquitectura consolida su resurgimiento basado ahora en la vuelta del clasicismo del Imperio Antiguo y Medio. La capital, Sais, debió estar magníficamente embellecida, como cuenta Heródoto, pero apenas nos han llegado vestigios de la misma. Tras el intervalo persa, Nectanebo I inaugura la dinastía 30, que impulsó una importante política constructiva y restauradora. Se levantó el primer santuario de Isis, en Philae. En Karnak se comenzó a levantar el primer pilón, que quedaría inconcluso, y se rodeó el conjunto de una imponente muralla. Además de acondicionar el dromos de Luxor, cabe destacar que construyó el primer namisi o capilla del Divino Nacimiento, en Dendera, tipología que gozará de mucho éxito en tiempos ptolemaicos y romanos. Por su parte, el último faraón de esta dinastía, Nectanebo II, construyó y restauró varios templos, destacando el que levantó en el oasis de Sima, a cuyo oráculo acudirá Alejandro Magno, iniciando el uso del muro intercolumnar que se impondrá a partir de ahora. A continuación vamos a hablar de la magnificencia de los últimos templos egipcios bajo el dominio griego. Durante el periodo ptolemaico 304 a 30 a.C., la arquitectura egipcia mantendrá la esencia de sus formas y tipos, a pesar de la familiaridad impuesta por el estilo helénico. De hecho, los gobernantes ptolemaicos emprendieron la reconstrucción de los antiguos templos como estrategia para acercarse al pueblo conquistado y a sus poderosos sacerdotes. Su programa cultural, por tanto, era dual. Por un lado, helenizaron el territorio, pero también respetaron la tradición secular, impulsando el arte faraónico. Tanto fue así que algunos sucesores de Alejandro acabaron optando por la momificación como forma de enterramiento. La actividad constructora se centrará en el Alto Egipto y en los templos, que continúan organizándose mediante estancias sucesivas y simétricas en torno a un eje central. No obstante, se observa el progresivo abandono del colosalismo en pro de la proporción y de la pureza de formas, tendencia advertida desde comienzos del tercer periodo intermedio. Además, se incorpora el Namimisi, un pequeño santuario o casa de nacimiento destinada a la celebración de ceremonias relativas al alumbramiento de dioses. En cuanto a los elementos arquitectónicos, predominan las columnas campaniformes y nace el capital compuesto, combinación del campaniforme con el palmiforme o atónico. El templo de Horus en Edfu es uno de los 4 lugares donde se desarrollaron los acontecimientos de la leyenda de Osiris, Isis y Horus, donde Horus vence a Set. Junto con Abu Simbel es el mejor conservado y el mayor después de Karnak. Las obras comenzaron en el 237 a.C. y no acabaron hasta el 57 a.C., con la intervención, por tanto, de varios faraones. Se concibió como un microcosmos del mundo egipcio y se inscribe en la tipología típica de los templos egipcios, aunque está
fuertemente orientado al sur, quizás por la naturaleza del terreno. El santuario o naos fue construido por Nectanebo I, donde se ubicaba la imagen de Horus, espacio que comunicaba con otras estancias, como la que acogía durante 14 días a la imagen de Hathor, esposa de Horus en la llamada Fiesta de la Buena Reunión, que aparece representada en los relieves del pilono. El Mamisi se alza dentro de los muros que rodean al templo, muros que albergaban el Nilómetro y varios relieves alusivos a la batalla entre el Set y Horus. El templo de Isis se sitúa en Philae, otro de los 4 lugares principales de la leyenda, sobre el núcleo de los templos de Nectanebo I y Taharqa. El templo no sigue un eje central continuo, por lo que sus pilonos y sus columnas no son paralelos, debido parece a que se respetó parte de los conjuntos ya existentes. El acceso se hace a través de un imponente dromos con columnas dobles y capiteles variados ya de época de Augusto y Tiberio, que culmina en el primer pilono, levantado por Nectanebo, y que en su día estaba flanqueado por 2 obeliscos. Un segundo pilono da acceso a la parte privada del templo, que se inicia con una sala hispólita de 10 columnas policromadas ricamente, decorada con temas astrológicos. El culto a Isis continuará en Philae, hasta que Justiniano lo prohíba, pero el último edificio relevante allí construido fue el templete de Trajano, de planta cuadrada y capiteles florales, y que constituía la entrada al templo desde el río. El templo de Hathor, de Dendera, forma también parte de los lugares de la leyenda y es el más importante y mejor conservado de los dedicados a esta diosa. Se comenzó en la primera mitad del siglo I a.C. y se acabó en tiempos de Nerón, junto al de Horus en Edfu. Se considera como el paradigma del templo ptolemaico. Cuenta con 2 lagos sagrados, 2 salas espótilas, salas de ofrendas y santuario, además de 2 mamisi, pero carece de patio y su muralla no se llegó a terminar. La fachada, dintelada y rematada en gola, se sustenta por 6 columnas que simbolizan sistros con capiteles atóricos y están unidas a media altura con un intercolumnio. En el vestíbulo del santuario iniciaba la estatua de Hathor la procesión en la fiesta del Año Nuevo, desde la que ascendía a la terraza para unirse al disco solar y recargarse de energía. La tumba de Osiris se ubica en el extremo norte de la terraza y en ella se custodiaba un trozo de su cuerpo despedazado. Otro templo, el Kom-Ombo, este fue consagrado al dios cocodrilo de la fertilidad Somer, aunque por su paulatina asimilación a Set se dedicó también al culto a un segundo dios, su hermano Aroetris, Horus el Viejo. Está situado en una posición militar estratégica y junto a un importante centro agrícola, y se construyó en el siglo II a.C., aunque Augusto le añadió el pilono de entrada hacia el 30 a.C. De esta forma, el pilono de acceso presenta una doble entrada, aunque muchas partes del complejo son comunes y están justapuestas. Tras el patio, de nuevo, 2 puertas dan acceso a la sala hispólita o pronaos. Delante del conjunto se encuentra el Namisi, aunque muy deteriorado, y el camarín de Hathor, donde se han conservado numerosas momias de cocodrilos. Y destaca por último el templo de Khum, en Esmar, aunque solo se conserva una monumental sala hispótila con 24 columnas ricamente policromadas y representaciones zodiacales en el techo. Los majestuosos templos ptolemaicos constituyen las últimas manifestaciones de la arquitectura egipcia. Los romanos continuarán esta labor conciliadora, pero las formas egipcias se irán poniendo progresivamente al servicio de unos fines ajenos a su espíritu, vaciándose de contenido y cayendo en estereotipos banales hasta desaparecer.